Buenas noches, mi nombre es Juana Aurora Don Castro de la clase de natación 1 y los temas que les vengo a explicar son la terminología anatómica aplicada a los movimientos corporales, los planos corporales y el somatotipo. Cuando hablamos de la terminología anatómica, estamos hablando de los términos. Estos términos se derivan de palabras griegas, antiguas y latinas, debido a que estos lenguajes ya no se utilizan en las conversaciones cotidianas. Es decir, que este tipo de terminología solo la usan los médicos que conocen muy bien acerca de estos temas, ¿verdad? Una persona común no va a manejar a la perfección estos términos, ya que no se le conocen no se conoce en sí muy bien acerca de ellos, ¿verdad? Por eso dicen que no se utilizan en una conversación cotidiana, pero el significado de sus palabras no cambia. Los términos anatómicos se componen de raíces, prefijos y sufijos. Estos, por ejemplo, cuando hablamos de la hipertensión, cuando nos referimos a a la primera palabra de esta, decimos hiper, que significa alto, o sobre, ¿verdad? Entonces, este sería el prefijo. Y cuando hablamos de la parte tensión, sería el sufijo, y ya que esta se refiere a a la presión como tal y por la palabra hipertensión. Para aumentar aún más la precisión, los anatomistas estandarizan la forma en que ven el cuerpo, es decir, así como se encuentran los mapas que están orientados cada uno de ellos hacia qué parte se dirigen, entonces así mismo es el cuerpo y eso es como un mapa o un mapa corporal estándar, ¿verdad? A este mapa corporal estándar también se le llama a la posición anatómica, es la posición en que el cuerpo se encuentra cuando está de pie, ¿verdad? Este cuerpo se debe mantener erguido, con los pies a la altura de los hombros, paralelos y los dedos de los pies siempre tienen que estar hacia adelante, siempre tienen que dirigirse hacia adelante, ¿verdad? No puede estar el cuerpo erguido y los pies en otra dirección, tiene que estar bien anatómicamente estructurado para poder determinar cómo está su postura anatómica, ¿verdad? Un cuerpo que se encuentra acostado se describe de cúbito prono o supino. Prono describe una orientación boca abajo y de cúbito supino describe una orientación hacia arriba. Eh, Estos términos son esenciales para describir las ubicaciones relativas de diferentes estructuras corporales. Sin embargo, solo los médicos y algunas otras personas son los que manejan a la perfección esta terminología, perdón, y le llaman a cada uno de los movimientos como su nombre lo indica. Por eso dicen que estos términos, un anatomista puede describir una banda de tejido como inferior a otra, o un médico podría describir un tumor como superficial a una estructura corporal más profunda. Es algo superficial, es algo que no está a la vista, o por eso se usan para describir la posición del cuerpo durante exámenes físicos o procedimientos quirúrgicos. Eh, La terminología anatómica es muy importante para conocer en sí cómo es cada uno de los movimientos del cuerpo y conocerlos como
por su nombre anatómico, ¿verdad? Estamos aquí, también tenemos las ubicaciones de partes particulares del cuerpo. Cuando hablamos del anterior, describe el cuerpo de frente o es la dirección delantera de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de posterior dorsal, es cuando estamos describiendo la espalda o la dirección hacia la parte del cuerpo posterior, ¿verdad? Es decir, la parte dorsal. Cuando hablamos de superior, esta describe una posición superior o superior a alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Propiamente dicha. También hablamos de la parte inferior o caudal, que esta describe una posición más abajo de otra parte del cuerpo propiamente. También hablamos de la medial, la proximal, la distal, la superficial y lo que es lo profundo, ¿verdad? Cada una de ellas tiene parte importante en cuanto a cómo nuestro cuerpo se mantiene. A continuación vamos a colocar una imagen. Aquí podemos observar claramente como la parte posterior, lo que os decía, que era la parte de la espalda, la parte superior, la parte lateral, que este describe los lados de nuestro cuerpo, la parte medial, que es el centro o la mitad del cuerpo, ¿verdad? Y está la proximal, que describe una extremidad si está más cerca de otra o está más cerca del punto de unión o el tronco del cuerpo, y la distal, que es esta, que es una posición o una extremidad que está lejos del punto de unión del tronco del cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca de los planos corporales. Los planos corporales, también llamados de carrocería, es una superficie imaginaria bidimensional, es decir, que no está a simple vista y se debe de hacer eh, bidimensional, tiene que sobrepasar lo que es el cuerpo para poder observar exactamente cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso dice que es una bidimensional que pasa a través del cuerpo. Existen tres planos comúnmente referidos en anatomía y medicina. El primer plano es el plano sagital, es el que divide el cuerpo u órgano verticalmente a ambos lados, derecho e izquierdo. Pero, sin embargo, en este plano sagital podemos hacer una subdivisión de varios planos, ya que podemos hablar del plano medio sagital o mediano y del plano parasagital. Entonces, también hay una subdivisión de este plano, ¿verdad? También hablamos del plano frontal, es cuando divide el cuerpo u órgano de una posición anterior, o sea, frontal, y a una porción posterior, o sea, trasera. Y hablamos el plano transversal, que es un plano que divide el cuerpo u órgano horizontalmente en posiciones superiores e inferiores. Ahí está. Aquí está cuando hablábamos del plano sagital, es este, todo lo que recorre frente a él. El plano frontal, aquí está todo esto, lo que abarca. Y el plano transversal es cuando dice que abarca la mitad del cuerpo y divide el cuerpo en porciones superior, está bien, transversal superior e inferior. Entonces, cada uno de estos planos nos ayudan a nosotros conocer más acerca de nuestro cuerpo. Por eso son imaginarios que se intersectan al cuerpo generando cortes en las estructuras u órganos a través de las cuales pasan. Los somatotipos corporales. El somatotipo hace referencia
o apariencia corporal de una persona en base a unos criterios entre los que se encuentran las medidas de adiposidad del cuerpo de la persona. Dentro de estos somatotipos corporales están tres componentes. Está ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Cada uno de ellos tiene un significado importante y una característica que se debe reconocer para poder diferenciar uno del otro. Estos son somatotipos, hace referencia a lo siguiente. El ectomorfismo representa la linealidad relativa o lo delgado que es un cuerpo, haciendo referencia a formas corporales alargadas. El mesomorfismo se refiere a la robustez o porción músculo esquelética relativa y el endomorfismo representa la adiposidad relativa, haciendo referencia a formas corporales redondeadas y anchas. Es por eso que cada uno de ellos eh, se puede diferenciar a simple vista y no, en algunos se pueden hacer otro tipo de pruebas para tener a ciencia cierta qué tipo de somatotipo corporal tiene cada una de las personas. Cuando hablamos, aquí están una de las características, aquí podemos observar que una de las características principales de esta persona es que su aspecto es delgado y alargado. Eh, en ellos predominan las medidas longitudinales por encima de las medidas transversales. Entonces tienen huesos más finos y largos, por ende se diferencian totalmente de otro tipo de somatotipo. Ahora pasamos al mesomorfo. Aquí podemos ver que el mesomorfo puede ser un considerado intermedio o más equilibrado, ya que este somatotipo representa la robustez o la magnitud de músculos, de los músculos relativos. Es decir, que esta persona sirve como referencia para respecto a la masa muscular y la masa ósea. Es un indicador libre pues de masa muscular libre de grasa. Es por eso que se puede diferenciar el uno del otro. El ectomorfo, él lo describe su delgadez y su alarguez, y el mesomorfo es más lo que ser robusto. Cuando hablamos del endomorfo, este, el endomorfo es aquel que representa un aspecto más ancho y lo podemos observar aquí, donde vemos que esta persona tiene un aspecto más amplio, más ancho, comparado con los otros dos somatotipos anteriores, ¿verdad? Y hace diferencia a la adiposidad relativa, indicando presencia de más o menos grasa. Es decir, que este tiene un componente endomórfico que viene determinado por formas corporales redondeadas. Por eso que cada uno de estos somatotipos se puede diferenciar el uno del otro. Podemos observar la gran diferencia que hay entre cada uno de ellos. Aquí vemos aquel ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Acerca de estos somatotipos, se suelen hacer tipo de pruebas que se pueden hacer solo midiendo la muñeca. Si sos ectomorfo, tus dedos deben pasar unos sobre los otros. Si sos mesomorfo, tus dedos tienen que quedar justos. Y si sos endomorfo, le falta un montón a tus dedos para poder cerrar o atrapar completamente la muñeca. Sin embargo, hay otro tipo de medidas que se pueden hacer para reconocer cada uno de estos somatotipos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.